¿Por qué algunas personas, incluso aquellas que parecen tranquilas y espirituales, mienten con tanta facilidad? Desde los templos silenciosos del budismo hasta las conversaciones más cotidianas, la mentira se cuela como una sombra persistente. Y es que no hace falta gritar para engañar, ni mostrar los dientes para manipular. A veces, la mentira se esconde detrás de preguntas suaves, repetitivas, disfrazadas de curiosidad o de una aparente humildad. Pero hay ciertas frases, ciertas dudas disfrazadas de interés, que los grandes maestros del lenguaje corporal y los estudiosos de la mente han aprendido a identificar como señales casi universales de la falsedad. Si te quedas hasta el final de este vídeo, no solo aprenderás cuáles son las 5 preguntas más comunes que usan los mentirosos para manipularte, sino también cómo responderlas con conciencia, claridad y sin dejarte enredar. Verás además cómo el budismo, lejos de ignorar estas actitudes, ofrece respuestas profundas para detectarlas y disolverlas. Este vídeo podría cambiar tu manera de leer a los demás y de escucharte a ti mismo. Primera pregunta: ¿de verdad crees eso? Esta es una de las frases más clásicas que utiliza un mentiroso para sembrar la duda y reposicionar el control. No lo hace para entenderte. Lo hace para desestabilizarte. Cuando alguien ha dicho una mentira y se siente acorralado, suele usar este tipo de pregunta con un tono de condescendencia o incredulidad. En lugar de asumir responsabilidad, invierte el foco de atención. Ahora el problema no es su falta de verdad, sino tu creencia. Pero el budismo enseña que una mente agitada, que se aferra a tener la razón, rara vez está conectada al Dharma. Esta pregunta, cuando viene de alguien con miedo o con una agenda oculta, suele buscar desarmarte. El Buda hablaba del Samyak Dristi, o visión correcta, como una de las bases del noble sendero. Y esa visión correcta incluye saber cuando una pregunta no es una verdadera búsqueda de entendimiento, sino una herramienta de manipulación. Una mente entrenada en la atención plena no cae en la trampa. Segunda pregunta: ¿y tú qué harías en mi lugar? A primera vista parece una invitación empática, ¿cierto? Pero esta pregunta muchas veces es usada como una trampa. El mentiroso busca que tú digas lo que él o ella debería haber hecho, para luego usar eso como excusa o defensa ante sus propias acciones. Te colocan sin que lo notes en el rol del juez, mientras ellos se deslizan en el papel de víctima confundida. Una estrategia muy común en contextos de relaciones personales, amistades rotas o conflictos laborales. En el budismo, esta técnica se reconoce como una forma de evitar la karma pala, es decir, el fruto de las propias acciones. Porque toda acción tiene una consecuencia, y uno debe hacerse cargo de las semillas que siembra. Quien lanza esta pregunta no quiere enfrentar su karma, quiere redistribuirlo. Una práctica valiosa ante este tipo de pregunta es el noble silencio, no contestar inmediatamente. Dejar que el otro se enfrente a su vacío. Tercera pregunta: ¿tú me estás llamando mentiroso? Aquí hay una reacción defensiva disfrazada de indignación. El mentiroso busca hacerte sentir mal por dudar. Es una táctica de ataque que, paradójicamente, sirve como defensa. Lo que buscan es desviar el foco, de la mentira a tu supuesta agresión. Pero quien está en paz con la verdad, no necesita recurrir a este tipo de reacciones. Los textos budistas explican que una mente entrenada no necesita gritar su inocencia, porque simplemente la vive. El Buda enseñó que quien se irrita al ser cuestionado, probablemente no está enraizado en la verdad. Por eso, cuando escuches esta pregunta, observa más allá de las palabras. Observa el miedo en los ojos. La tensión en los labios. Y sobre todo, mantente sereno. Quien busca honestamente la verdad no necesita defenderla como un escudo, la verdad se sostiene sola. Cuarta pregunta: ¿no confías en mí? Esta es una de las formas más hábiles y dañinas de manipulación emocional. Alguien que ha mentido o está a punto de mentir, puede usar esta pregunta para apelar a tu vínculo, a tus emociones, a tu pasado compartido. Pero no es una pregunta genuina, es una llave torcida que busca abrir una puerta cerrada sin tener derecho. En el camino del budismo, la confianza no es una obligación, es un resultado natural de la coherencia. El sabio Ajahn Chah decía que confiar no es cerrar los ojos, sino abrirlos con compasión. Y que si alguien te exige confianza sin ofrecerte verdad, no es compasión lo que pide, sino sumisión.
Frente a esta pregunta, no respondas con culpa. Responde con claridad, confío cuando hay verdad. Esa frase, aunque simple, tiene el poder de fracturar la máscara de muchos. Quinta pregunta, ¿quién te dijo eso? Esta es una pregunta táctica, peligrosa y reveladora. ¿Quién miente, al verse descubierto, busca identificar la fuga, el origen de la verdad que lo expone? No le interesa si es cierto o no lo que se dijo, le interesa callar la fuente. Es el tipo de pregunta que busca silenciar, controlar, aislar. El budismo la relaciona con el deseo de proteger el ego, que según las enseñanzas es la raíz de casi todo sufrimiento. Esta pregunta no es neutra. Tiene veneno. Y tu respuesta puede alimentar ese veneno o no. Aquí, la práctica es la vigilancia. La mente que observa sin apego. Puedes responder con otra pregunta. ¿Por qué es importante quién lo dijo si sabes lo que hiciste? Deja que el peso de sus actos caiga por sí solo. En las enseñanzas del Dhammapada, uno de los textos más antiguos del budismo, se repite una verdad que atraviesa siglos. La mentira, aunque se diga 1000 veces, no se convierte en verdad. Y la verdad, aunque se calle, nunca desaparece. Esta máxima es esencial para entender por qué ciertas personas necesitan manipular con preguntas. No es solo un acto de defensa, sino un mecanismo de supervivencia psicológica para sostener su versión de la realidad. Muchas veces, el mentiroso no miente por maldad, sino por miedo. Miedo a ser descubierto, miedo al castigo, miedo a no ser querido si se muestra tal como es. Y desde ese miedo surgen estas 5 preguntas. No nacen de la inteligencia emocional, sino del pánico emocional. Y el budismo, lejos de condenarlos, los comprende, pero no los justifica. Por ejemplo, si estás en una conversación con alguien que insiste en que no es mentiroso, pero en cada frase lanza una de estas preguntas, lo que estás presenciando no es honestidad, sino una estrategia de autodefensa. Una máscara que se agrieta cuando la observas sin apego. Como dice el maestro Thich Nhat Hanh, cuando entiendes el sufrimiento del otro, ya no puedes enojarte con él de la misma forma. Eso no significa que debas quedarte. Significa que puedes tomar distancia sin cargar rencor. Que puedes detectar la falsedad sin caer tú también en el juego de la manipulación. Y en ese sentido, estas 5 preguntas no son solo una advertencia, son una brújula. Vamos a revisar un ejemplo cotidiano. Imagina que un amigo cercano comete un error grave, te oculta algo importante, rompe una promesa, traiciona tu confianza. Cuando lo confrontas con hechos, no con suposiciones, su respuesta inmediata es: ¿y tú qué harías si estuvieras en mi lugar? Aquí no hay voluntad de redención. Hay una estrategia, desviar la atención de lo que hizo hacia lo que tú harías. Pero tu respuesta no cambiará el hecho. Solo revelará cuánto estás dispuesto a cargar lo que no te corresponde. Si no estás entrenado en el discernimiento, puedes caer fácilmente. Puedes sentirte culpable por juzgar. Pero si aplicas los preceptos budistas, recordarás que uno no juzga por placer, sino por claridad. Que ver la verdad no es un pecado, es un despertar. Y el despertar no tiene por qué ser agresivo. A veces basta con respirar y no contestar. Con observar. Con dejar que el silencio revele más que cualquier discusión. Porque como enseñó el Buda, la verdad es como una piedra en el fondo del río. Por más que se agite el agua, al final, la piedra siempre vuelve a verse. Otro caso interesante es el de las relaciones afectivas, donde estas preguntas abundan. Parejas que al ser descubiertas mintiendo sobre una infidelidad, lanzan de inmediato el ¿no confías en mí? No para sanar, sino para culpar al otro por sentir desconfianza. Es una forma de invertir el relato. Ahora el mentiroso se convierte en víctima de tu sospecha. Esta táctica emocional se ha estudiado incluso en psicología moderna bajo el nombre de gaslighting. Y si ya has detectado a alguien que usa estas preguntas contigo, tienes una opción poderosa: retirarte sin odio. No necesitas exponerte a la manipulación para demostrar nada. Tu conciencia basta. Como dice el Sutra del Diamante, el que camina en la verdad no necesita temer al juicio, porque ya no habita en la dualidad.